En el capítulo de hoy de 10 les va a hablar sobre los narcocorridos. Los narcocorridos son composiciones musicales que cantan y se cuentan las historias y aventuras del mundo del narcotráfico y los narcotraficantes. Surgen en la frontera norte de México y tienen su mayor asiento en el estado de Sinaloa, concretamente en su capital, Culiacán. Como parte de la música popular, el narcocorrido se alimenta de las tradiciones que han acompañado a los pueblos mexicanos desde la época de la independencia, con mayor auge durante la Revolución Mexicana. En sus inicios se les llamaba simplemente corridos de tráfico de drogas ilícitas, y en la medida en la que la temática abarca más allá de los peligros y las hazañas, cambió a canción exaltadora de la vida ostentosa y placentera del narcotraficante, y cambia su denominación a narcocorrido. En esencia, los narcocorridos conservan parte de la estructura de los corridos tradicionales, por los que se considera que son una evolución de estos y no precisamente un nuevo género musical, con excepción de las temáticas cantadas. En sus narrativas dan cuenta de la violencia, el poder, la muerte, el consumo de sustancias y los placeres derivados de las acciones del narcotráfico. Los personajes del narcocorrido conservan ciertos elementos del papel otorgado al héroe del corrido tradicional, como lo son el carisma, dispuestos a enfrentar situaciones de peligro, arriesgar su vida, poner a prueba la lealtad y el valor, siempre al margen de la ley. Son benefactores de su pueblo y en correspondencia reciben su protección. Sin embargo, no dejan de ser personajes violentos, corruptos y asesinos. Pero los narcocorridos van más allá de la letra, son sonidos y los ritmos, donde hay existencia de elementos como expresiones, datos, lugares, ciertos códigos, entre otros, emanados del narcotráfico. Son instaurados los narcocultura y observables de los narcocorridos. Son capaces de producir sentido y son cada vez más codificables entre sectores de la población que los escuchan, pues son capaces de crear, reforzar ideologías y de servir de reflejo y espejo en todo lo que representa el mundo narco. De igual manera, el planteamiento de la ilegalidad en los narcocorridos arroja muchas señales de la desproporción y las necesidades entre los grupos organizados y las instancias que debían contenerlos. Es por ello que la existencia de un discurso abiertamente desafiante a través del narcocorrido es un desafío al poder, en la medida en la que desacredita el discurso público y por ende ese mismo poder. En más de 4 décadas de existencia, los narcocorridos han evolucionado tanto en el lenguaje como en el propio sentido del discurso, la apología. Ya no solo son de personajes dedicados al narcotráfico y del delito o de la droga, como solía hacerse hasta hace poco. El primer narcocorrido del que se tiene constancia data en el año de 1931, cuando se grabó la canción llamada El Pablote, tema que fue escrito por José Rosales, que contaba la historia de cómo murió el narcotraficante chihuahuense Pablo González, apodado el Rey de la Morfina. Ahora, Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, como era conocido, fue asesinado en noviembre del 2006, cuando salía de una presentación en Reynosa, Tamaulipas. El cantante fue balaceado al borde de una camioneta junto a otras personas a unas cuantas cuadras de donde se dio el concierto. La escena que las autoridades encontraron fueron 70 impactos de bala en los 3 cuerpos al interior del vehículo. El grueso calibre de las armas utilizadas aumentaba las sospechas de un supuesto ajuste de cuentas con el cantante. Las versiones policíacas apuntan a que el músico fue asesinado debido a que entonó la canción A mis enemigos, que es considerada como un mensaje a Joaquín El Chapo Guzmán para los Zetas. Luego del asesinato del Gallo de Oro, se reportaron más ataques y asesinatos a personas cercanas a Elizalde. Uno de los más recientes es el de Blanca Vianney Durán, quien fue pareja del cantante, que fue ejecutada en 2016. También Sergio Gómez. Corría en el año de 2007. El pasito duranguense estaba en su máximo apogeo, sonando en prácticamente todas las fiestas y bailes. Sergio Gómez era el líder de la banda Capaz de la Sierra, una de las más populares en ese tiempo. Tristemente, esa fama no duró mucho, ya que el 3 de diciembre de ese año, el cuerpo de Sergio Gómez fue encontrado en una carretera de Michoacán, sin vida y con huellas de tortura, luego de 3 o 2 días secuestrado. La madrugada del 1 de diciembre, el grupo salía de una presentación en el estadio de Morelos, en Morelia, Michoacán. Para retirarse del lugar, los miembros del grupo se dividieron en 3 vehículos. Mientras iban por el camino, una camioneta interceptó la unidad donde viajaba Sergio, quien fue secuestrado por hombres
armados junto a 2 empresarios. La búsqueda e investigación se volvieron intensas cuando la cobertura mediática se hizo presente, ya que el grupo no asistió a la conferencia de prensa programada en Puerto Vallarta, así como a un concierto programado en la misma ciudad. Las horas de angustia llegaron a su fin, con el peor de los escenarios posibles. 2 días después, el 3 de diciembre, luego de que fueran liberados los 2 empresarios, el cuerpo sin vida de Sergio Gómez fue encontrado en una carretera de Michoacán. El cuerpo había sido encontrado con huellas de tortura. Algunas versiones apuntan a que solo se había encontrado los restos desmembrados, pero esta versión fue negada por las autoridades que había sido asesinado. La razón de este ataque había sido orquesta por la familia michoacana, luego de que la agrupación diera una presentación para la agrupación rival de Los Zetas. Capaz de la Sierra había recibido amenazas de no presentarse en la entidad por parte del entonces líder de la familia, Nazario Moreno, alias El Chayo. El grupo no hizo caso a las amenazas y decidieron presentarse. Otra teoría es una supuesta venganza familiar, ya que los genitales del vocalista también habían sido quemados, aunque esta versión tampoco pudo ser confirmada. Y por último, Sergio Vega, el Chaca, augurando su fatídico destino, confesó horas antes de su muerte que había reforzado su seguridad debido a la ola de violencia que vivían los cantantes grupales, en especial los que cantaban narcocorridos. Él menciona: yo que navego temas muy fuertes, muchos corridos, tengo mi temorcito y hay que encomendarse a Dios, dijo Vega en un programa de televisión. Horas más tarde, el 26 de junio del 2010, el cantante fue asesinado por un grupo de sicarios que dispararon por lo menos en 30 ocasiones contra el Chaca en la caseta de la autopista México-Nogales cuando se dirigía a Sinaloa. Según los reportes, el cantante había llamado a su entonces representante, Ana Luis Gómez, para avisarle que lo venían persiguiendo. Luis Gómez confiesa al principio no le creyó, ya que el cantante era muy bromista. Minutos después pudo escuchar todo lo que sucedía, incluso los últimos 2 disparos que posiblemente acabarían con la vida de Sergio Vega. El ex representante confiesa que fueron los peores 15 minutos de su vida. Cuento con ustedes de 10.